Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la historia del concierto económico vasco. Ya vamos con la tercera etapa. El crecimiento del concierto, 1887-1937. Como habrás percibido, la segunda etapa que acabas de conocer, ayer concretamente, fue crítica. Pues bien, esta es muy importante porque marcó el futuro del concierto económico. No se te ocultará que al iniciarse la misma podría haber acabado su corta historia, pero como verás, no ocurrió así. Y el nuevo sistema que vivía instalado en la más precaria provisionalidad logró sorprendentemente cobrar carta de naturaleza y asentarse. Y si esto no hubiera acontecido, nunca se hubiera escrito este libro, ni se hubieran hecho estos vídeos, lo cual no sé si es buena o mala noticia para ti. 5.1, el segundo concierto, el de 1887. Tras no pocos avatares en el panorama político y diferentes ataques contra el concierto económico establecido en 1878, o quizá mejor dicho, impuesto, sus 8 años de vigencia habían llegado a su fin y había que afrontar su renovación o su definitiva liquidación. Por citar el hecho quizá más significativo en aquel contexto histórico, en el año 1885 fallece Alfonso XII, con solo 27 años. Asumiría la regencia su esposa, la reina María Cristina Desirée Henriette Felicitas Rainiera von Habsburg-Lothringen, nacida en Groß-Silowitz, cerca de Brno, en Moravia, actualmente República Checa. Era una persona de notoria blengo, pues además ostentaba títulos como archiduquesa de Austria, princesa de Hungría, Bohemia, Eslovenia, Croacia y Dalmacia. Ha pasado a la historia, quizá por abreviar, como María Cristina de Austria, y no la debes confundir con María Cristina de Borbón dos Sicilias, que fue también regente de España entre 1833 y 1840, como hemos comentado anteriormente en el comienzo del cataclismo foral. La regencia de María Cristina, que cuando murió Alfonso XII tenía 27 años y estaba embarazada de su tercer hijo, el futuro Alfonso XIII, fue más dilatada que la de su homónima, pues se extendió desde el 26 de noviembre de 1885 al 17 de mayo de 1902. Qué curioso, quedaban 80 años y 2 días para que naciera yo. En ese periodo de 17 años, España perdió sus últimas colonias ultramarinas tras la guerra hispano-estadounidense. De esta perspectiva que nos interesa en esta obra, cabe destacar que en la regencia de María Cristina fueron aprobados el segundo concierto en 1887 y el tercero en 1894. Por ello merece que su retrato figure con prestancia. Si quieres conocer a persona, no tienes que trasladarle a la playa de Ondarreta en San Sebastián, Donostia. Si estás allá ahora, solo tienes que levantar la vista y en medio de los jardines que la rodean, casi enfrente de la isla de Santa Clara, podrás admirar la estatua que le dedicaron la ciudad de San Sebastián y sus ciudadanos. La renovación del concierto fue un momento crítico. Seguro que no has olvidado que el concierto de 1878 se había concebido con un carácter meramente provisional, por las razones políticas que te he explicado y debido a que el gobierno de Cánovas del Castillo no tenía ni medios ni conocimientos de la realidad económica y social de las que habían sido las llamadas provincias exentas, donde la administración española nunca había entrado como para atreverse a llevar la administración tributaria de las mismas. Pero habían pasado ya 8 años desde la perspectiva del gobierno central, presidido entonces por Práxedes Mateo Sagasta, que, como recordarás, en el debate de la ley de 1876 había mantenido posiciones mucho más duras que las de Cánovas del Castillo y había abogado por la abolición radical y total de los fueros. Y podía haber llegado el momento de acabar con aquella situación diferencial respecto a las demás provincias, excepto Navarra. Sin embargo, al mantenerse la misma situación de falta de presencia estatal que en 1878, no se dio el paso que parecía más lógico. Y para muchos de fuera de las exprovincias exentas, totalmente necesario. Es decir, el de normalizar y uniformizar aquella llamativa situación. Como puedes comprender, todo ello supuso un avance gigantesco para la consolidación del nuevo sistema concertado que en último término resultó decisivo. Puede que te estés preguntando,
¿Por qué se dio esta situación? Posiblemente porque, una vez cerrada la llamada cuestión foral en el plano formal, el Estado tenía cuestiones más importantes y más urgentes de las que ocuparse. Por ejemplo, evitarse nuevos focos de tensión en las Vascongadas con un componente importante de población de ideología carlista, cuando el futuro rey era un niño que comenzaba a aprender a andar y a hablar. Por otro lado, la ley marcial y la suspensión de garantías constitucionales habían sido levantadas el 4 de noviembre de 1879. Las nuevas diputaciones provinciales ya no estaban nombradas por el gobierno, sino constituidas por elección. Por Vizcaya fue elegido presidente Pablo de Alzola, miembro del Partido Conservador, y que unos años antes había sido alcalde de Bilbao. Cuando el 30 de junio de 1886 expiró el plazo señalado en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878 para el pago de las cuotas fijadas a las provincias exentas, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, por parte del Estado, que conocemos hoy como concierto económico, existía una gran incertidumbre y desasosiego en el País Vasco ante la amenaza de los restos de su autonomía secular. Por esta razón, y en previsión de males mayores, como los que habían ocurrido en la etapa posterior a la aprobación de la ley de 1876, en que cada diputación foral hizo su cagonsallo, es decir, fue por su lado, las tres diputaciones provinciales, con el objetivo de estrellar los lazos de fraternidad de la Trinidad Vascongada, expresión que figura en el informe presentado en la sesión pública celebrada por la Diputación Provincial de Vizcaya el 12 de noviembre de 1887, en la que se dieron amplias explicaciones sobre el nuevo concierto económico, celebraron conferencias en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en las que reinó un nuevo espíritu de concordia entre los comisionados de las tres diputaciones y en las que se acordó hacer gestiones con el gobierno central para conseguir que la solución en el orden económico fuera estable y de carácter indefinido, o sea, sin señalamiento de plazo, procurando todas las ventajas posibles, aunque con carácter de imposición, y que en el orden administrativo se pidiese la restauración de los organismos forales. Con este objetivo se reunieron los comisionados de las tres diputaciones a finales de 1885 con el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. Pero como el ministro de Hacienda señaló que no estaba preparado para tratar de la renovación del concierto económico, se acordó en la ley de presupuestos de 12 de enero de 1886 prorrogar por un año más, o sea, hasta el 30 de junio de 1887, las cantidades a pagar en encabezamientos aprobados en 1878. Por lo tanto, en la renovación, como acabas de leer, se perseguía un doble propósito: renovar el concierto económico, como desde 1882 comenzó a conocerse al nuevo régimen establecido en 1878, y además lograr que se produjera la restauración de los órganos forales, pero solo en el orden administrativo. Con este objetivo, en enero de 1887 se entrevistaron los comisionados de las tres diputaciones. La Comisión de Vizcaya estaba encabezada por el presidente de la Diputación, Pablo Azola, y los diputados Pascual de Larrazábal, Agapito de Urizar y Fernando de Apoita. Con el presidente del Consejo de Ministros, quien les recibió con su acostumbrada afabilidad, les encargó que trataran la parte económica de sus pretensiones con el ministro de Hacienda y la administrativa con el de Gobernación. Las negociaciones con este último no llegaron a ningún momento a buen puerto y las realizadas con el ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver, avanzaban lentamente, lo cual indujo a los representantes vascongados a solicitar audiencia con la reina regente, quien les recibió el 9 de enero de 1887, junto con los senadores del reino y diputados a Cortes, en representación de las tres provincias vascongadas. Como señala el documento al que venimos haciendo referencia, tomó la palabra el señor presidente de la Diputación de Vizcaya, en cuyo breve discurso procuró ganar el bondadoso corazón de su majestad la egregia reina regente hacia la noble causa de las provincias vascongadas, y tuvieron la honra de escuchar de sus augustos labios laudatorias frases de las condiciones de laboriosidad y honradez tanto de sus habitantes como de su administración, ofreciendo interesante acerca de los ministros responsables, aunque dentro siempre de sus deberes constitucionales. Continuaron las negociaciones por presentación de numerosos documentos por parte de los comisionados de las provincias vascongadas. Como recoge el documento al que venimos haciendo referencia, cada una de las partidas fue objeto de largas controversias, en las que tanto el ministro de Hacienda como los comisionados hicieron un profundo análisis estadístico del presupuesto nacional, determinando los tributos que pesan por cada habitante y por kilómetro cuadrado, tanto en la nación entera
como en sus diferentes regiones y provincias, a fin de llegar a los cálculos más equitativos por medio de agrupaciones de zonas similares a la vascongada. Finalmente, el artículo 14 de la ley de 29 de junio de 1877, por el que se aprueban los presupuestos estatales, incluyó las nuevas disposiciones acordadas de facto, se tradujeron en el segundo concierto económico después de un largo periodo de negociación de 50 días. El acuerdo logrado entre el ministro de Hacienda y los responsables de las tres diputaciones provinciales, encabezados por sus tres presidentes, se extendió hasta 1894. Con ello, el régimen de concierto, aunque no pudo hacer realidad la reintegración foral parcial centrada en el ámbito administrativo, no en el político o en el militar, que seguían persiguiendo la Diputación de Vizcaya, logró por primera vez un carácter permanente, aunque con una redacción ambigua. Además, se avanzó en su establecimiento vía pacto previo, pues los cupos a satisfacer por las corporaciones provinciales tenían un tiempo indefinido y para su alteración tendrían que ser oídas las propias diputaciones. Lograr aquello fue una tarea difícil en el plano económico porque el ministerio quería incrementar en un 100% los tres cupos anteriores, mientras que los diputados vascos aceptaban un aumento, pero no tan elevado. Al final se llegó al deseado acuerdo tras la positiva intervención que te acabo de comentar de la reina regente doña María Cristina, y creo que estarás de acuerdo conmigo en que con ellos se hizo digna acreedora de la estatua mencionada antes. En virtud del mismo, Araba pasó a pagar 876.875 pesetas, Vizcaya 1.931.223 pesetas y Guipúzcoa 1.581.684 pesetas. En total, por tanto, 4.469.638 pesetas, 26.863 euros, con un aumento del 43% sobre el cupo inicial establecido en aquel año 1878. El concierto fue acogido favorablemente en líneas generales, pero seguía pasando que pesaba mucho la cuestión foral. Así, en el acto público de presentación del informe que venimos siguiendo, redactado por la Comisión Vizcaína negociadora de aquel concierto económico, los diputados Orbe y Acillona expresaron su deseo vehemente y aspiración constante en recabar las franquicias y libertades forales, debiendo para conseguirlo emplear la excelentísima Diputación toda su actividad, obtener la derogación expresa y terminante no solo de la ley de 21 de julio de 1876, sino también de todas las demás disposiciones anteriores o posteriores a esta ley que hayan cercenado la pureza e integridad del régimen foral. El presidente de la Diputación Foral, el señor de Alzola, contestó a estos diputados que siempre se han hecho las oportunas salvedades acerca de los derechos seculares del país, pero como hay que vivir en el mundo de la realidad, las tres diputaciones vascongadas marcharon completamente unidas en sus gestiones, bajando la cabeza ante los hechos consumados y procurando recabar la mayor cantidad posible de ventajas para el país. Y añadió a todo lo anterior que el nuevo concierto, ya resulte más o menos beneficioso, es un hecho impuesto por las circunstancias del momento, señalando que las aspiraciones de todos los vascongados consistían en el reintegro de las franquicias y libertades forales. 5 años después, el 11 de diciembre de 1892, Germán Gamazo, cuñado de uno de los grandes políticos españoles de aquella turbulenta época, Antonio Maura, fue nombrado ministro de Hacienda. Como señalaron los profesores de Monreal y Jimeno, su mandato al frente de Hacienda estuvo caracterizado por una política reformista, encaminada además a menoscabar la singularidad fiscal de las provincias vascongadas y de Navarra. Se puso manos a la obra de inmediato y tan solo 3 semanas después de ser nombrado para el cargo, invitaba a las 4 diputaciones vasconas, a través de la Real Orden del 5 de enero de 1893, a la renovación del concierto y del convenio. Como ves, aquel político no se anduvo con chiquitas y quiso dejar claro el poder del Estado, porque la renovación del concierto y del convenio quería realizarla antes de sus vencimientos. Como puedes suponer, y como ya sabes que el papel lo aguanta todo, le fue muy fácil publicar la Real Orden, pues no se traducía a resultados, y eso se pudo comprobar muy rápido. Y en mayo de ese mismo año, Gamazo tuvo fuertes encontronazos con las diputaciones de los 4 territorios forales, y muy especialmente con la de Navarra.
El gobierno provincial navarro, que después de la dócil aceptación de la ley pasional de 1841 se había alejado de las posiciones de sus tres hermanas forales, se resistió y se vio apoyado por una masiva respuesta popular al conseguir más de 120.000, seamos algo más modestos, 120.000 firmas, una enormidad teniendo en cuenta la población de la época. Puede considerarse como la primera movilización pacífica de masas en la edad contemporánea en defensa del modelo convenido o concertado y ha pasado a la historia con el nombre de Gamazada. Y que resultó también el asunto del monumento a los fueros situado en el Paseo de Sarasate en Pamplona, realizado en 1903, curiosamente nunca inaugurado formal u oficialmente tras aquella Gamazada. Resulta significativo destacar que aquel duro trance Navarra contó con el respaldo y la adhesión de las tres provincias vascongadas que, como sabes, no le dejaron en la estacada, a pesar del nulo apoyo que habían recibido de la tramitación de la ley de 1876. Se creó así lo que denominamos el Frente Foral. Este quedó reforzado unos meses después, cuando, ahora en Vizcaya, el naciente nacionalismo vasco, que había iniciado su diferenciación ideológica del derrotado carlismo, llevó a cabo su primera manifestación pública el 16 de agosto de 1893 en Guernica, en lo que posteriormente se conoció como la Sanrocada. Con ella y con la Gamazada, el pueblo de Baskonia comenzaba a demostrar que estaba dispuesta a defender aquel magro residuo foral nacido pocos años antes y ya conocido como el no muy clarificador nombre de Concierto Económico y Convenio Económico. 5.2. El tercer convenio, el tercer concierto de 1894. Ante la contundente respuesta que te he descrito en el epígrafe anterior, lo cual demuestra que en política y en otros órdenes de la vida, si no aciertas los pulsos, siempre los pierdes, las espadas quedaron en alto y hubo que sentarse a la mesa para encauzar la situación y para incorporar los nuevos impuestos creados por el Estado. En este nuevo y tenso escenario, las negociaciones entre los representantes de las diputaciones y del gobierno español culminarían en un acuerdo que reflejó el Real Decreto de 1 de febrero del año 1894, por el cual se estableció el tercero de los conciertos económicos, solo 7 años después del segundo. Esta vez tuvo una duración algo mayor, de 12 años, hasta el 1 de julio de 1906. Como apunte particular, recordaremos que el Partido Nacionalista Vasco, PNV, cuyo lema inicial fue Joan Goikoak eta Lagizarrak, Dios y leyes viejas, en su traducción al castellano, nacería poco después, pues lo creó Sabino Arana el 31 de julio de 1895. Supongo que conocerás que ese es el día en el que se conmemora el nacimiento de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas y patrón de Guipúzcoa y de Vizcaya. Esta designación ha tenido su premio, pues para que veas lo generoso que es este santo con sus fieles patrocinados, les permite salir un día antes de vacaciones que al resto de los mortales para disfrutar ese periodo conocido antiguamente como las vacaciones de agosto. Dejando de lado estas disquisiciones veraniegas y volviendo a lo que nos ocupa e interesa, te debe quedar claro algo que quizá te sorprenda. El concierto no es un invento del nacionalismo vasco. Entre otras razones, porque no lo es, porque aquel partido, que nació 17 años después del primer concierto, aspiraba a mucho más, a la recuperación de los fueros. Por ello, el PNV inicial hizo evolucionar el lema carlista de Dios, Patria, Rey al de Dios y leyes viejas. En recuerdo de aquel lema inicial, Jaun Goikoak eta Lagizarrak, se resume en acrónimo GEL a los miembros del PNV todavía hoy, y se les sigue denominando gelchales, que podría traducirse como amantes en gel. Sin duda te preguntarás, ¿qué es eso de leyes viejas? Te lo aclaro con gusto. Es una referencia a los fueros, pero no al hipotético de aquel 1895, cuyo único vestigio era el naciente concierto económico, por entonces contaba con 17 años de vida, sino a la situación anterior a la ley de 25 de octubre de 1839, que, como recordarás, confirmaba los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. En otras palabras, la aspiración inicial del partido creado y liderado por Sabino Arana Goiri fue lograr la integración foral plena. En otras palabras, aspiraba a recuperar un gran poder político. El concepto económico era, por lo tanto, valorado como una especie de árbol menor, como si fuera un simple pino. No llegaba a la nobleza del roble representado por el mítico árbol de Guernica.
Pero mira, por dónde aquel humilde pino, inicialmente tan poco valorado, un cuidado con mimo año tras año se ha convertido en un frondoso bosque que desde hace ya muchos años es defendido con ardor por el PNV. Sorprendente, ¿no crees? Aclarado, espero lo anterior, vamos a analizar este tercer concierto. En primer lugar, hay que destacar que en el mismo se establecía que los cupos serían inalterables hasta esa fecha y pasada esta podrían modificarse en determinadas circunstancias. Se consolidó así la posición de las nuevas diputaciones provinciales en este y en otros ámbitos, aún dejando abierta la posibilidad de que los cupos fueran modificados al alza. Como puedes apreciar, en solo 16 años lo que empezó siendo como una derrota militar, seguida de una imposición del concierto económico que fue acompañada por el reclutamiento de los mozos que tenían que incorporarse a la no muy popular mili, se había transmutado en una realidad consolidada. Que me perdonen los militares, pero me veo obligado a informarte de que, como Pedro Luis Urate Santa Marina también fue mozo incorporado, no es un fan del servicio militar. Sin embargo, como aquellos jóvenes del siglo XIX, lo tuvo que cumplir con la alegría que te puedes figurar. En su caso, una vez que se puso en destino en Talarn-Tremp, Lleida, calzado con botas negras de caño alto que cree que eran de la marca Gorilla, inició una meteórica carrera que tras 9 meses de esfuerzos en 3 años consecutivos, encuadrado dentro de los entonces denominados excedentes de la instrucción premilitar superior, a los que les destinaron a aquellos que las autoridades militares no les permitieron incorporarlos a milicias universitarias por distintas razones, en su caso políticas, le posibilitó alcanzar el elevado y singular grado de cabo primero. Pero mira qué casualidades tiene la vida. Compartió aquellos meses de servicio militar obligatorio con un tal Josu Lorriaga, otro de los firmantes del concierto económico de 1981, cuyo testimonio has podido leer y disfrutar en las primeras páginas de la obra. Lo conocían entonces como el Cabo Rusty. Coincidió también con Juan Luis Lascurain, quien formó parte del equipo técnico de apoyo al concierto y que aparece relacionado como el propio Josu en los agradecimientos que Esquerra que Matea con los que se abre esta obra. Y añado yo que Juan Luis Lascurain es el padre del Museo Guggenheim de Bilbao. Por tanto, en menos de 2 décadas, coincidiendo con el sensible despegue industrial del País Vasco, lo que Cánovas del Castillo y sus sucesores concibieron como algo provisional, pero necesario para calmar las turbulentas aguas vascongadas, tras la ley de 1876, pero claramente provisional, se consolidaría totalmente. Y lo había logrado en condiciones políticas no precisamente favorables, pues su aparición fue casi coetánea, como has visto, con la aparición del nacionalismo vasco y con la eclosión de los movimientos sociales y políticos de los trabajadores. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, fue fundado el 2 de mayo de 1879 por Pablo Iglesias Posa, y la primera agrupación en Euskadi la crearon en Bilbao el metalúrgico toledano Facundo Pérez Agua el 11 de julio de 1886, 9 años antes de la fundación del PNV. En esa misma línea, tras la firma del tercer concierto, otro acontecimiento histórico más puso a prueba lo que se había pactado. Y es que, tras ese hundimiento que en el puerto de La Habana, del colapsado de segunda clase, el Maine, el 15 de febrero de 1898, una catástrofe en la que murieron 256 miembros de su tripulación, y que la prensa sensacionalista estadounidense, en una explosión imaginativa, atribuyó a un artefacto infernal secreto del enemigo, España no se le ocurrió otra cosa, o no pudo hacer otra cosa, que aceptar la declaración de guerra planteada por una potencia emergente como serían los Estados Unidos de América. Al final ya lo conoces, una catástrofe militar completa, a la que se añadió una clamorosa derrota política, con la pérdida no solo de la perla de las Antillas, sino también de Puerto Rico, Filipinas y Guam, es decir, de lo que en el mapa de 1852, que figura en uno de los capítulos anteriores referido a 1852, se denominaba España colonial. A todo lo anterior se unió un enorme descontento político, popular y social, como proclamó la famosa generación del 1898 sería la generación de F98, un canal con el que colaboro. Y una dura crisis financiera, pues los gastos de aquella guerra situaron a España al borde de la bancarrota. En aquella asfixiante situación, pareció que el cupo iba a pagar las consecuencias, porque el gobierno español
buscó fórmulas para eludir el concierto y obtener dinero de las provincias vascongadas mediante recargos en los impuestos que se habían pagando, con el fin de hacer frente a los cuantiosos gastos que había ocasionado la España en la guerra de Cuba contra los Estados Unidos de América, 1898. Una vez más, las instituciones vascas encontraron una inteligente solución. Para salvar el fuero, aunque se cediera al huevo, las diputaciones provinciales de los tres territorios propusieron realizar la aportación de un donativo voluntario circunscrito a ese único año en forma de un recargo del 20% del cupo establecido. Pero una vez abierto este portillo, por él se colaron nuevas peticiones. Unos años después, el cupo fue aumentado de nuevo por la ley de 19 de julio de 1904, que establecía, entre otros aspectos, dos impuestos especiales, uno sobre la fabricación de alcoholes y otro relativo a su consumo. Ya ves que aquellos polvos cubanos trajeron estos lodos vascos. 5.3. El cuarto concierto de 1906. Las aperturas financieras, aperturas de estar muy tensionado el tema financiero que te acabo de describir, siguieron los problemas políticos en aquellos primeros años del siglo XX. A medida que se aproximaba la fecha del 1 de julio de 1906, la que expiraba el concierto de 1894, la posibilidad de renovar el mismo con un ministro de Hacienda de talante liberal y furibundo antiforalista, como era un tal Juan Navarro Reverter, se veía remota. Se vieron por ello situaciones de fuerte tensión, con sucesivas manifestaciones populares, artículos de prensa y folletos antiliberales. Con el acuerdo se reveló imposible. El gobierno español optó por romper las reglas de juego y promulgaría el decreto real de 8 de mayo de 1906, que prorrogó el concierto económico de 1894 hasta el 31 de diciembre de aquel año. Era la segunda vez que surgió la necesidad de una prórroga. La primera, como recordarás, se produjo en 1886. Esa misma situación de prórroga forzosa del concierto impuesta por el gobierno central se produciría 95 años después, el 31 de diciembre del año 2001, cuando terminó sin acuerdo la renovación de la vigencia del concierto que se negoció en 1981, como comentamos más arriba en la parte sexta de la obra. Transcurridos 7 meses de prórroga forzosa, las negociaciones se reiniciaron en aquel noviembre de aquel año, y tras numerosas y tensas reuniones por fin se cerró un pacto que se buscaba. De ese modo, el cuarto concierto económico sería aprobado por Real Decreto el 13 de diciembre de 1906. Lo más relevante del mismo es que, como el propio ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter, hacía constar en el preámbulo de este Real Decreto, se había llegado felizmente a un acuerdo sobre las cifras de los cupos que pueden representar una equitativa proporcionalidad tributaria, así como sobre la duración del concierto un poquito mayor del que se termina el 31 del mes actual, si bien se divide con prudente previsión en dos periodos de un decenio cada uno. Con ello, el concierto, que hasta entonces se había renovado por periodos muy cortos, quedó establecido para 20 años, mientras que el cupo tuvo un vencimiento decenal. Un acuerdo que, de tanto alcance como aquel, fue entendido de nuevo como un privilegio por los sectores opuestos al régimen de concierto, pues consolidaba una situación de exención fiscal y tributaria para las combativas provincias vascongadas, antes pobres, pero que ahora comenzaban a disfrutar de una situación económica floreciente. Y es que hay que reconocer que el cupo pactado en 1906 no se correspondía con la impresionante expresión de la expansión de la economía vasca, singularmente la de Vizcaya, que continuó en los años sucesivos y que quedó potenciada al máximo con el enorme desarrollo derivado de la Primera Guerra Mundial, en que la España de entonces tuvo el acierto de declararse neutral. Ya sabes que al inicio de aquella conflagración demencial y sin sentido se identifica con el asesinato en Sarajevo, entonces Serbia, hoy capital de Bosnia y Herzegovina, del archiduque Francisco Fernando de Austria, sobrino del emperador y heredero del Imperio Austrohúngaro, y de su egregia esposa, la condesa Sofía Šotek, el 28 de junio de 1914. La hazaña asesina fue protagonizada por un patriota serbio o un terrorista, según otras versiones, de nombre Gavrilo Princip, miembro de una organización llamada Joven Bosnia, partidaria de que esta nación se separara del Imperio Austrohúngaro. El joven homicida, después de que fracasara un primer intento con bomba, consiguió su propósito por estas casualidades del destino. El coche en el que viajaba el archiduque y su esposa se equivocó de dirección, y al hacer la maniobra para ir por la ruta correcta, al conductor se le caló el motor con tal mala suerte que el asesino aprovechó para hacer 2 disparos.
Uno hirió al archiduque en la yugular y el segundo a la condesa en el abdomen. Los dos fallecerían poco después. El asesino, que tenía menos de 20 años, sufrió una condena benigna, solo 20 años de prisión, y murió en ella de tuberculosis. Solo un mes después de aquel gravísimo incidente se produjo la declaración de guerra de Austria a Hungría, a Serbia, y tras ella se inició lo que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial, un gravísimo conflicto que duró hasta el 11 de noviembre del año 1918, en el que perdieron la vida más de 9 millones de combatientes y se originó cambios decisivos en Europa. Cuatro grandes imperios desaparecerían: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y surgieron, por ejemplo, la Unión Soviética y muchas pequeñas naciones. Gabrielo Príncipe, un nacionalista exaltado, pretendió sin querer, prendió así la mecha, un gigantesco conflicto que, sin embargo, para España y sobre todo para el País Vasco resultaría favorable económicamente. Todo muy triste, ¿no crees? Años después de la aprobación de este cuarto concierto económico, tuvo especial relevancia el Real Decreto de 6 de marzo de 1919, conocido como Decreto Cortina, que aclaró el concepto jurídico y político de la institución concertada y reafirmó su carácter de pacto bilateral entre las tres provincias y el Estado. Aquella disposición resultó trascendental porque el concierto se vio de nuevo reforzado en medio del boyante boom económico que te acabo de apuntar, y al acordarse, como destaca Santiago Larrazábal, un procedimiento específico, bilateral y pactado para solventar cualquier duda que pudiera surgir en el futuro en relación a la interpretación del mismo, la idea de la que el concierto se asentaba en un pacto entre el Estado y los territorios forales había quedado finalmente, felizmente, consolidada. Aquello no gustó nada a los enemigos del concierto, que por supuesto rechazaban una fórmula de esta naturaleza. A ello se unió el hecho de que el cupo se revisaba decenalmente mientras la economía vasca crecía a ritmo acelerado año tras año. Todo ello contribuyó a reforzar la percepción de que aquello era un privilegio. Y desde entonces es una llama que se mantiene viva a pesar de que hoy en día el cupo se liquida anualmente y el PIB está tan aplatanado que la recaudación fiscal presenta crecimientos muy pobres. El momento para llegar a un acuerdo tan trascendental como el que recogía el decreto Cortina no pudo ser más oportuno, porque, como te acabo de apuntar, al valor político de la autonomía de facto de la que gozaban las diputaciones provinciales, que acreditaban una trayectoria de excelente administración, se unía esta idea de pacto bilateral con el Estado, lo que contribuyó decisivamente a la consolidación del sistema nacido en 1878. Y desde una perspectiva no menos importante, a todo ello se unió lo material en forma de una recaudación creciente. Como te acabo de apuntar, fue fruto de un momento especialmente expansivo de la economía vasca, caracterizado porque comenzaban a despuntar con fuerza, tras el minero, los sectores naviero y siderúrgico-metalúrgico, en una Europa destruida en gran parte tras la cruel Primera Guerra Mundial y con necesidades perentorias de recuperación. Por cierto, como mucho anecdótico, durante la llamada Gran Guerra, la capital vizcaína estuvo en el punto de mira de los submarinos alemanes para evitar el transporte de mineral de hierro al Reino Unido. De los 72 barcos hundidos en puertos españoles, el 80% tenía matrícula de Bilbao. Los espías, aliados y alemanes, se encontraban por todas partes. Incluso se comentó en 1917 que estos últimos tenían instalado un equipo de radiotelegrafía en la Universidad Comercial de Deusto, hoy Deusto Business School, donde iniciaría Pedro Luis Uriarte Santa Marina sus estudios en 1960 para trasladar información sensible a sus mandos. Desde la perspectiva vasca, la confirmación primero por la fuerza de la costumbre y posteriormente por el decreto Cortina de que el concierto se fundamentaba en un pacto entre el Estado y las tres diputaciones provinciales vascongadas, tuvo gran trascendencia política, pues se trataba de un principio sacro para el fuerismo vasco, de un concierto impuesto y de carácter provisional aplicado a un país pobre y derrotado y poco poblado en 1878, y había pasado en poco más de 4 décadas a un concierto pactado con un país industrializado, pujante y que había iniciado su despegue económico con fuerza singular. Seguro que no viviste aquella época de febril crecimiento. Te puede servir de referencia que el Banco de Bilbao nace en 1857 y el Banco del Comercio en el año 1891 y el Banco Guipuzcoano en 1899. Con el despuntar del siglo XX, entre marzo y junio de 1901 se formaron nada menos que 5 bancos en Bilbao: el Banco de Vizcaya, Banca y Bolsa Bilbaína, Banco Naviero Minero, Crédito de la Unión Minera, que
protagonizaría una sonadísima quiebra en 1925 y la unión financiera. En paralelo, se desarrollan otras instituciones financieras de claro perfil social, las llamadas cajas de ahorro. En 1850 aparece la de Vitoria, en 1879 la de San Sebastián, la de Guipúzcoa en 1896, la municipal de Bilbao en 1907, la de Álava en 1918 y la de Vizcaya en 1921. Con todo ello, y a diferencia del paulatino declive que ahora se observa en este campo estratégico, el País Vasco se había convertido en una potencia financiera a nivel estatal. Ello contribuyó a impulsar el desarrollo industrial así como comercial y gracias al concierto a reforzar las arcas junto con el poder de las diputaciones provinciales. El quinto concierto, 5.4 de 1925. Había transcurrido casi 5 décadas desde la aparición del nuevo sistema de relación tributaria y financiera con el Estado, llegándose a un nuevo momento crítico. Tras el de su nacimiento y el de su primera renovación que supuso de hecho su consolidación. Ahora tenía que afrontar un hecho insólito, un cambio radical de régimen político. Aquel quinto concierto tuvo que superar un momento muy difícil, la dictadura del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, quien había dado un golpe de estado el 13 de septiembre del año 1923. Pocos meses más tarde tomó la decisiva, drástica decisión de eliminar todas las diputaciones provinciales, con lo que el concierto vio amenazada su existencia. Sin embargo, no lo hizo con las cuatro forales, que de esta forma pudieron continuar con sus funciones en aquel régimen dictatorial y el sistema concertado siguió vivo hasta completar su vigencia. Estos dos hechos resultaron providenciales, contra lo que parecía lógico y previsible. Con tan pocos prometedores antecedentes políticos, el nuevo concierto de 1925 no solo supuso la conservación del modelo de relación ya tradicional con el Estado, sino que además incorporó una renovación de profundo calado que permitió su definitiva consolidación. Seguro que ya habrás adivinado, el camino no fue fácil. Como puede suponer, las negociaciones para acordarlo fueron muy duras y estuvieron condicionadas por el férreo régimen establecido por el nuevo directorio militar. Por parte vasca, el negociador principal sería Esteban Bilbao, un político de ideología carlista que entonces presidía la Diputación de Vizcaya y que más adelante, tras un fugaz tránsito por el nacionalismo vasco, quedó transmutado en tradicionalista. Como tal, presidió las Cortes españolas franquistas nada menos que desde 1943 a 1965. Por parte estatal, aquellas negociaciones las protagonizaron el almirante Antonio Magaz y Pers y el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, ninguno de los cuales era entusiasta de la institución del concierto económico. Posiblemente José Calvo Sotelo te sonará. Más adelante volveremos a comentar de algo sobre el tan relevante político de derechas. En cambio, quizá conozcas menos al almirante Magaz, de origen catalán, se incorporó al directorio militar tras el golpe de Estado. Era una persona de máxima confianza de Primo de Rivera, quien le cedió, con carácter provisional, la presidencia del directorio entre 1924 y 1925, cuando el capitán general marchó a dirigir la campaña de Marruecos tras el desastre anual del que hablaremos unas líneas más abajo. Tras el alzamiento del general Franco, que supuso el inicio de la Guerra Civil de 1936, se posicionaría a su lado incondicionalmente. Como premio, en 1939 sería nombrado embajador en Berlín hasta 1940. Por ello, vivió al lado de Hitler el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el fulminante despliegue nazi por toda Europa. Tago doble apunte sobre la cabeza de los negociadores estatales y sobre su gran peso político para que valores en toda su dimensión el gran mérito que tuvo sacar adelante con éxito el concierto de 1925. Sin embargo, lo que en principio parecía que iba a ser imposible de lograr, un nuevo concierto pactado con una dictadura militar conservadora, se hizo realidad con unos duros interlocutores y además, aunque puede resultar de nuevo paradójico, se consiguió juridificar y garantizar el sistema concertado, reforzando aún más la fórmula que daría la luz en 1878. Como es obvio, este no hubiera sido posible sin la inteligencia y estrategia desarrollada por la parte vasca, que quedó reforzada por los apoyos que recibieron los negociadores. Entre todos ellos debe destacarse el del empresario y político guechotarra Horacio Echevarrieta, quien tuvo el acierto de transmitir al nuevo gobierno una singular propuesta: la disposición de la Diputación Provincial de Vizcaya a cambio de la renovación del concierto económico, de tapar
el agujero de 92 millones de pesetas, 552.931 euros, enorme para aquellos tiempos, originado por la quiebra del Banco Crédito de la Unión Minera que hemos citado anteriormente. La notoriedad de aquel gran empresario vasco era enorme y su capacidad de influencia muy notoria, tanto sobre el rey Alfonso XIII como posteriormente sobre el propio dictador Miguel Primo de Rivera. Su figura había crecido significativamente tras haber llegado a un acuerdo con el líder rifeño Abdelkrim, que permitió la liberación el 27 de enero de 1923, es decir, 2 años antes de la renovación del concierto, de miles de prisioneros españoles cautivos en Marruecos tras el desastre de la batalla del Anual el 22 de julio de 1921, que culminó con una gravísima derrota del ejército encabezado por el general Manuel Fernández Silvestre, en la que morirían 10.979 españoles, más 2.390 indígenas encuadrados en las filas españolas y solo 1.000 rifeños. El rescate que pagó aquel riquísimo prócer vasco fue de 80.000 duros de plata y el impacto que tuvo sobre la opinión pública española fue tremendo. Por si no te suena o no te acuerdas ya de lo que eran los duros, te informo de que se trataba de la denominación popular con la que se conocían las 5 pesetas, cada una de las cuales estaba dividida en 4 reales. Por lo tanto, uno de nuestros euros actuales tendría 33,28 duros, nada menos que 665,54 reales. El rescate pagado por Horacio Echevarrieta para liberar a aquellos miles de desgraciados cautivos fue de 400.000 pesetas de plata, es decir, 2.404 euros del mismo metal, una cuantía de gran calado para aquella época. Tras conseguir superar algunas de aquellas arduas negociaciones, el quinto concierto se aprobaría por Real Decreto el 9 de junio de 1925. Posteriormente fue completado por un importante reglamento recogido por el Real Decreto de 24 de diciembre de 1926. Como ves, los territorios forales recibieron un bonito regalo navideño, que supongo les hizo llegar a los vascos y vascas el mítico lenchero o el no menos mítico Papá Noel, también conocido como Santa Claus, según gustos. Estas dos disposiciones conformaron un texto técnicamente más complejo que los anteriores. Con ello se dio un nuevo paso adelante en la consolidación del sistema concertado. Además de lograrse la aprobación de un buen concierto en aquellas complejas circunstancias políticas y con tales interlocutores, se consiguió reforzar el sistema concertado con otro significativo acuerdo que condicionó las siguientes renovaciones. Se previó para el mismo una vigencia de 25 años, artículo 2, dividido en lapsos de un lustro, los que los cupos aumentarían progresivamente, de modo que, partiendo de las 40 millones de pesetas anuales, se llegara en 1951 a los 50. El cupo de 1878, de algo más de 2,5 millones de pesetas, había crecido sustancialmente, pero seguía siendo muy favorable para las 3 provincias vascongadas, teniendo en cuenta el sensible despegue logrado por la economía vasca. De hecho, en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, tras la sublevación de los generales Franco y Mola, el 17 y 18 de julio de aquel año, el cupo anual establecido para las 3 provincias vascongadas en conjunto, que de 40,5 millones de pesetas, es decir, 243.409,90 euros. Resulta significativa también la desproporción existente entre las contribuciones que se acordaron por cada uno de los 3 territorios. Los 40 millones de pesetas establecidos como cupo para el periodo 1927-1931, Vizcaya contribuía con 28.380.000 pesetas, el 71% del total. Guipúzcoa con 10.050.000 pesetas, el 25%, y Álava tan solo con 1.570.000 pesetas, el 4%. Si recuerdas que el primero de los cupos, el de 1878, la aportación de Álava era del 24,74%, la de Vizcaya un 40,46% y la de Guipúzcoa un 34,80%, y las comparas con los porcentajes de reparto establecidos 5 décadas más tarde, tendrás una significativa confirmación del auge de la economía vizcaína a lo largo de la ría del Nervión, así como del activo puerto que creció en la misma y en su desembocadura. Para que te sirva de referencia adicional de cómo ha evolucionado la economía de los 3 territorios que hoy conforman la comunidad autónoma vasca desde aquella fecha, los porcentajes que resultan de la última ley de aportaciones de las diputaciones forales a la financiación
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, Ley 2/2007 de 23 de marzo, son del 16% para Araba, 51% para Vizcaya y 33% para Guipúzcoa. En otras palabras, Guipúzcoa y sobre todo Araba han evolucionado mucho mejor que Vizcaya en los últimos 90 años. Te recuerdo que esta ley de aportaciones, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2012, está negociándose en este momento, que se escriben las líneas, mayo de 2015, y previsiblemente aumentará algo ese porcentaje de Vizcaya, como se comentará más adelante. El aumento de la vigencia del concierto económico de 1925 hasta un plazo de 25 años fue providencial, pues permitió que el de Álava salvara la guerra civil de 1936 a 1939. Lo que ocurrió con los de Vizcaya y Guipúzcoa lo comentaremos más adelante. A ello se añadió otro hecho que tuvieron también trascendencia: el concierto de Navarra, es decir, el convenio económico de 1927, fue copia casi literal de aquel. Con ello, la relación profunda entre los dos sistemas de origen foral quedaba reforzada. Esto permitió que en los años siguientes se viera con naturalidad y sin tensión ninguna que el destino de las tres provincias vascongadas era el mismo que el de Navarra, aunque más tarde la fuerza de las armas los volvería a separar. 5.5. El concierto en el convulso escenario que desembocó en la Segunda República Española. En medio del cúmulo de acontecimientos que hemos apuntado, el concierto de 1925 se tuvo que enfrentar muy pronto a nuevos escenarios de máxima tensión. El primero de ellos, las consecuencias del tremendo crack bursátil de 1929 y la brutal recesión económica mundial que le siguió. A ello se unió el impacto de las furiosas revueltas sociales que caracterizaron aquellos años y un escenario político en la llamada dicta blanda del general Damaso Berenguer, iniciada el 28 de enero de 1930. Como ves, se trataba de un convulso escenario caracterizado por tensiones de todo tipo y gran inestabilidad política que finalmente desembocaría en el final de la monarquía de Alfonso XIII. El concierto, que había nacido en plena restauración borbónica, iba a enfrentarse a la desaparición de esta dinastía que había encabezado el Estado español, salvo breve paréntesis, desde la coronación de Felipe V en 1700. Como preludio de la caída del régimen monárquico, el 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián, en el que se acordó la estrategia de la Alianza Republicana integrada por 8 partidos, ninguno de los cuales era vasco, lo cual constituyó un gran error político que situó las reivindicaciones vascas muy por detrás de las de Cataluña para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII. 3 meses después, el 14 de noviembre, el famoso y muy influyente filósofo español José Ortega y Gasset escribió un artículo en el diario El Sol titulado El error Berenguer, que tuvo una repercusión tremenda. Su proclama acababa diciendo: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruirlos, delenda est monarquía. Con esta rotunda frase, que podría traducirse como hay que destruir la monarquía, Ortega y Gasset parafraseaba la expresión de Catón el Viejo: Cartago delenda est. Tras la destrucción de Cartago, la ciudad que encabezó una república más rica que la romana, hasta que fue vencida por esta en el año 146 a.C. A partir de este incendiario artículo, los acontecimientos en España se precipitarían y se crearon las bases para el posterior advenimiento de la Segunda República Española, en medio de las convulsas situaciones económicas y sociales originadas por la citada crisis global de 1929. Tras la fracasada sublevación militar de Jaca, Alfonso XIII destituye al general Berenguer el 13 de febrero de 1931. El día del cumpleaños de Pedro Luis Uriarte, qué bien, pero mucho ojo, de un año muy anterior, y nombra presidente del gobierno a otro militar, en este caso el almirante Juan Bautista Aznar, quien convocaría elecciones municipales para pocas semanas después. El 12 de abril de 1931, 2 días más tarde de su celebración, con el triunfo de las fuerzas contrarias a la monarquía, la bandera republicana comenzaría a ondear primero en el ayuntamiento de Eibar, y mientras el rey dejaba España en camino del exilio sin llegar a abdicar formalmente, por cierto, le despidió en Cartagena el almirante Antonio Majaz, al que te hemos presentado antes como negociador del concierto en 1925. El sistema concertado se tenía que enfrentar a un cambio radical de régimen político, realmente drástico. 5.6. El concierto en la Segunda República. Pues bien, anticipo que nuestro protagonista resistió el nuevo embate porque, a pesar de haber sido aprobado en la dictadura de Primo de Rivera, el concierto de 1925 se mantuvo intacto durante toda la etapa republicana.
iniciada el 14 de abril de 1931. De hecho, pocos días más tarde, por decreto del 29 de abril de 1931, se reconoció la institución del concierto económico, reforzando así su consolidada trayectoria histórica basada en el pacto, sin que se viera cuestionado por la interferencia de la reivindicación de la autonomía política más amplia y de nuevo signo para los 4 territorios que conformaban Baskonia. Con ello, se siguió demostrando la capacidad de adaptación y, si me permites expresarlo de otra forma, el instinto de supervivencia del sistema impuesto en 1878, porque la Segunda República Española fue el 6º régimen político que aceptó el concierto económico tras la monarquía liberal de Alfonso XII, la regencia de María Cristina de Austria, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura aceptada o impulsada por este monarca y la posterior dicta blanda. Con el nuevo régimen republicano, el País Vasco entró también en ebullición. El objetivo político era un singular avance de gran alcance: lograr un estatus jurídico que reconociera la autonomía de Baskonia con sus 4 territorios forales. Pero en este nuevo escenario, aunque tardó muchos años en llegar, a diferencia de Cataluña, cuyo estatuto, llamado Núria, fue aprobado por las Cortes Generales el 9 de septiembre de 1932, el concierto siempre fue inamovible, más o menos. Era un sistema ya consolidado tras más de medio siglo de existencia. Por esta razón, tanto el anteproyecto de Estatuto de Autonomía que preparó la Sociedad de Estudios Vascos, publicado el 31 de mayo de 1971, como el proyecto de Estatuto de la Asamblea de Municipios Vascos, celebrada en Estella el 14 de junio de 1971, mantuvieron el principio de que las relaciones financieras entre las provincias vascas y el Estado se regirían por los conciertos económicos tradicionales. El único punto que suscitó debate fue si el régimen de concierto debía ser incorporado al estatuto o, aun estando relacionado con este, debía seguir siendo un texto diferenciado. En cualquier caso, en Euskadi, todas las personas del ámbito político, con alguna excepción menor, y del económico, junto con los ciudadanos, pensaban que el sistema de concierto debía mantenerse, cuando no, potenciarse. En la misma línea, el gran político socialista Indalecio Prieto, nacido en Oviedo, aunque vivió desde muy pequeñito en Bilbao, y quizá por ello fue un gran conocedor de la institución del concierto, percibió perfectamente la importancia que tenía esta fórmula para afianzar el régimen republicano en el País Vasco. Por ello, siendo ministro de Hacienda, procedió a revalidar el concierto del 9 de junio de 1925 y su reglamento del 24 de diciembre de 1926. Con este propósito promovió la decisiva ley de 9 de septiembre de 1931, que añadió un plus de consistencia normativa al concierto. A partir de este momento, el sistema concertado no se sustentaría en un decreto de la dictadura, sino en una ley formal emanada del Parlamento republicano, con todo lo que ello significaba desde el punto de vista político, social, económico y de estabilidad y seguridad jurídica. Por primera vez, el concierto económico cobraba fuerza de ley. Si eres admirador o admiradora de Indalecio Prieto, como le pasa a César Calderón, que hizo un prólogo para mi libro, Abecedario para la Convivencia, quizá deberías acudir a visitar la obra escultórica que lo representa. Está situada en la fachada que da paseo de la Castellana de Madrid, en las cercanías de la Plaza San Juan de la Cruz, en el denominado complejo Nuevos Ministerios. Por cierto, si además de admirar esa obra que recuerda a aquel gran político vasco socialista, te decides a sobrevolar los citados nuevos ministerios, podrás apreciar a vista de pájaro que fueron concebidos con forma de hoz y martillo, que todo buen comunista lleva en su corazón y que todavía adornan algunas banderas en el ancho mundo. Sorprendentemente, cuando 3 meses después se aprobó la Constitución Republicana, el 9 de diciembre, se adoptó la solución de silenciar por completo el tema de la financiación regional, quizá con el fin de preservar los regímenes fiscales vascos. Aquella fue una decisión poco afortunada, en opinión de los profesores Monreal y Jimeno, y califican con la que está Pedro Luis Uriarte completamente de acuerdo. A pesar del avance que supuso la ley de 9 de septiembre de 1971, impulsada por Indalecio Prieto, desde el País Vasco se puso un énfasis mayor en reforzar aún más la institucionalización del concierto. Se intentó, en primer lugar, en el tercer proyecto de estatuto de 21 de marzo de 1932, redactado por las gestoras de las diputaciones de Araba, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa,
en el que se dedicó el título sexto completo al régimen de las relaciones tributarias y económicas. El nuevo intento de aprobar lo antes posible el anhelado estatuto para Baskonia fracasaría de nuevo, por lo que el concierto no consiguió ese soporte legal. Además, este mismo año la situación se complicaría, ya que el gobierno republicano procuró, tras aprobar la ley de 20 de diciembre de 1932, implantar también en los territorios forales la recién creada Contribución General sobre la Renta, pretensión que se saldó con un rotundo fracaso por la oposición de las 4 diputaciones. Posteriormente, ya en el año 1933, una vez desvinculada Navarra del proceso estatutario vasco, el cuarto proyecto de estatuto del País Vasco hubo de esperar de nuevo para finalmente poder ser aprobado. Este paso decisivo se alcanzó muy posteriormente en 1936, el 1 de octubre. Dirige entonces Euskadi un gobierno de concentración de todas las fuerzas fieles a la República, encabezado por el Ndakari nacionalista el inolvidable José Antonio Aguirre y Lecumbe, tras el golpe del general de Franco, que desembocaría en la guerra civil que se iniciaría el 18 de julio de 1936. La ley sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco fue aprobada in extremis por las Cortes Republicanas en octubre de 1936, y con ello se logró mantener y actualizar la institución del concierto. Su forma y condiciones fueron sancionadas con fuerza de ley, la citada 9 de septiembre de 1931 en las Cortes Constituyentes. Una cuestión que no te habrá pasado inadvertida es que, aunque formalmente el estatuto abarca las 3 provincias vascongadas, esto representaba una mera declaración formal, porque en Araba, al igual que en Navarra, había triunfado el golpe de estado franquista, y por lo tanto, ciertamente, en Araba como en Navarra quedaron del lado imposible de ser controlado por el naciente gobierno vasco. En el momento en el que el nuevo estatuto fue aprobado, la línea del frente estaba situada ya en el interior de Guipúzcoa. El 5 de septiembre los franquistas conquistarían Irún, el 13 de septiembre Donostia y San Sebastián, y el 22 llegaron al río Deva. En otras palabras, en el mes en el que el Estatuto de Autonomía se convirtió en un texto legal, gran parte de Araba y de Guipúzcoa habían sido conquistadas por los sublevados. El estatuto solo podía ser aplicado en plena guerra civil, abarcando poco más que el territorio propiamente de Vizcaya y una parte de Araba y de Guipúzcoa. Sin embargo, el concierto abarcaría los 3 territorios de aquella Euskadi y el convenio, el de Navarra. El Estatuto de Autonomía Republicano reconocía claramente la tradicional potestad foral vasca, entendida como posibilidad de regular su sistema tributario de modo peculiar, pero mediante previo concierto con el Estado. Para que quedaran las cosas absolutamente claras, el artículo 12 del naciente estatuto declaraba que el País Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue justo y conveniente. Como es, la República aceptó una declaración de soberanía fiscal plena, posiblemente más que por conocimiento, porque no le quedaba otra opción en aquella dramática situación. Pero como sabes que la alegría dura poco, en la casa del pobre aquel valioso paso adelante duró solo 8 meses y 13 días, pues el 19 de junio de 1937 las tropas franquistas conquistarían Bilbao, y con ello prácticamente la guerra civil terminó en Euskadi con la completa derrota del ejército vasco Eusko Guraustea. Aquí tenemos que hacer una puntualización histórica de parte mía, pero también de Aitor Miñambres, con el que he hecho algún conversatorio en este canal. Y es que, si bien es cierto que la guerra para Bilbao terminó el 19 de junio, en julio y en agosto hubo combates del Eusko Guraustea en la zona de las Encartaciones, hasta ser conquistada la Nestosa el mismo día que entraron las tropas franquistas en Santander, prácticamente el día 24 de agosto de aquel año 1937. Por tanto, ciertamente, niego de plano el hecho de que terminara la guerra el 19 de junio de 1937 para los vascos, sino el 24 de agosto de ese año 1937. La autonomía vasca finalizaría en cualquier caso así abruptamente. Te habrás dado cuenta de que esto es una obra peculiar. Permíteme que te haga una confidencia personal, dice Pedro Luis Uriarte Santamaría. Si no te interesa, puedes saltarte los siguientes párrafos en cursiva. Para la lectora, lector, que tenga curiosidad por lo que voy a contar, diré que los miembros de la familia de Pedro Luis les tocó bailar con la más fea, pues formaron parte
los muchos perdedores, ya que el apoyo político de las fuerzas franquistas en el territorio vasco era claramente minoritario. Un hermano de su padre, de nombre Pedro, y otro de su madre, de nombre Luis, murieron en aquella guerra, o mejor dicho, cruzada. Pues así fue denominada por el nacional-catolicismo uno de los pilares del régimen franquista. Adivines entonces por qué se llama Pedro Luis. Su padre tuvo mejor suerte. Se llamaba Víctor y vivía en Barajaldo, en Vizcaya. Fue reclutado por los Cogurastea y se incorporó al batallón Gordesola. No tenía carrera de facultativo de minas, lo que hoy se llama ingeniero técnico de minas, cosa inusual en aquellos tiempos, y además era honrado y tenía gran capacidad matemática. Fue nombrado comandante de intendencia de aquel batallón. Tras la caída de Bilbao, en manos de los sublevados, un acontecimiento que se celebró hasta 1976 bajo el apelativo de la liberación de Bilbao, fue hecho preso. Un consejo de guerra lo condenaría a muerte. En espera de su ejecución, la pena le fue conmutada por 12 años de prisión. Finalmente estuvo preso 5 años en diversos penales. Tras quedar en libertad, en 1942 tuvo que ir a trabajar lejos de Euskadi, a unas minas de hierro situadas en Ojos Negros, Teruel, ya residiendo en aquel pueblo de la comarca del río Giloca, en la llamada Sierra Minera, a 1151 metros de altura y con un clima muy frío. Se casaría con Pilar, su madre, natural de Gallarta, de donde provenía la famosa dirigente del Partido Comunista conocida como Pasionaria. Y en 1943 nacería el autor del libro, es decir, Pedro Luis Uriarte Santamarina. Quizá te ha extrañado, las líneas anteriores han querido ser un pequeño homenaje a sus padres con el cariño, respeto y admiración por la dignidad con la que supieron sufrir la guerra y la posterior posguerra civil, por la extensión a los dos tíos que dieron el nombre a los integrantes de aquellas dos familias que tanto padecieron. Espera haber contado todo lo anterior tan personal sin que te hayas molestado. Querido lector o lectora, si fuera así, te presenta sus disculpas. Y yo también por haber hecho eco de esas palabras. El concierto económico aprobado en 1925 entró así en una fase crítica, pues una vez más una derrota militar se cruzaba en su camino. Aquel original sistema impuesto por Cano del Castillo en 1878 y consolidado en las décadas siguientes, 59 años después, fue objeto de una decisión que podríamos calificar de salomónica, pero como el general Franco no se caracterizaba precisamente por el tacto, en lugar de seguir el inteligente ejemplo del sabio Salomón y mantener al niño vivo, como nos cuenta la Biblia, decidió partirlo por mitad. Una de las dos partes de tan singular criatura pervivió y otra desapareció durante 44 años. Creo que no te habrá resultado difícil adivinar cuáles fueron una y otra. Te lo cuento con tristeza en el siguiente capítulo, al que llegaremos mañana, con tu permiso, querido patito. Y sin más, es que ricasco, a Urbat, Betty Gelpien.